Vamos a hablar de educación y vamos a hablar de la educación donde prácticamente todos coinciden que debería estar el esfuerzo concentrado en la educación parvularia, la inicial, como una de las prioridades del país. Este es el objetivo de 16 instituciones que buscan fortalecer las políticas públicas en esta materia y para lo que presentaron hoy un plan inicial. Para hablar de este tema, para ver de qué se trata este plan inicial, estamos con Ernesto Treviño. Él es director del Centro UC para la Transformación Educativa, una de las 16 entidades que conforman este plan inicial. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ernesto. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Oye, trabajo flash. En un mes tuvieron que formar este plan inicial, 16 instituciones, la sociedad civil, con un plazo para entregar propuestas. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para hacer este plan? Tenemos 2 meses para trabajar conjuntamente las 16 instituciones, pero también escuchando a la ciudadanía, directivos, sostenedores, educadoras, estudiantes de pedagogía en educación parvularia, de manera tal de poder tener un diagnóstico amplio y opiniones también específicas de la práctica de cómo podríamos mejorar la calidad de la educación parvularia. Y este esfuerzo tiene que ver con poner en el centro del debate la educación parvularia. Si bien es cierto, institucionalmente se ha avanzado en los últimos 30 años bastante en cobertura, en institucionalidad, en calidad, nos quedan pendientes sobre todo desafíos de calidad y de comprender a la educación parvularia como una oportunidad para mejorar las oportunidades a lo largo de la vida. Vamos al acceso. Si bien se ha avanzado, todavía estamos atrasados. En estas cosas sí que es deseable compararnos con las grandes ligas. Y si nos comparamos con la OCDE como referente, en Chile solo el 18% de los niños de 0 a 2 años va a la cuna. En la OCDE, el 33%. Así es. En Chile, el 54% de los niños y niñas de 3 años va al jardín infantil. En OCDE es 71%. O sea, tenemos todavía un retraso más o menos promedio de 25% en acceso. Tenemos un problema de acceso, sí, y el problema de acceso, además, lamentablemente, está vinculado al origen socioeconómico de los niños y sus familias. Son las familias más vulnerables del primer quintil de ingresos las que menos acceso tienen. Y yo creo que esto en parte tiene que ver también con que hemos mantenido una mirada muy institucional respecto de las características de la oferta de educación parvularia. Siempre nos imaginamos un jardín donde hay profesionales que atienden niños, pero en muchas partes del mundo, el mundo desarrollado, hay distintos esquemas que facilitan el trabajo de la familia, esquemas que son comunitarios en algunos lugares y que dan cuenta de las necesidades propias de cada lugar. De cada sistema y de cada de vida. cultura. Y de cada cultura. Un ejemplo práctico para imaginarnos cómo debería flexibilizarse el modelo de educación inicial, que haya sistemas ligados a los barrios, a los condominios. Mira, yo creo que pasa por dos cosas. Aspecto laboral. ¿Cómo lo tenemos que imaginar para sacarnos el solo modelo del jardín infantil clásico como lo tenemos internalizado? Pasa por varios elementos. En primer lugar, y particularmente con los niños pequeños. Con los niños pequeños lo que nos dice la evidencia es que una relación más cercana, más familiar, entre los 0 y los 3 años aproximadamente, es mucho más provechosa para el desarrollo. Perdón, dicho sea de paso, buena parte de los papás que no mandan a los niños al jardín, 78% lo hace porque cree que están mejor cuidados en sus casas. Exactamente, pero sin embargo, no es suficiente con que se queden en la casa. Los padres requieren de tener un conjunto de habilidades para poder apoyar el desarrollo de los hijos. Capacitación, herramientas. Capacitación, herramientas, materiales. Material. Muchas veces se hacen, por ejemplo, madres comunitarias. Madres comunitarias en donde en una comunidad 3 o 4 madres se hacen cargo de un conjunto de niños, pero reciben capacitación, reciben asesoría, acompañamiento. Espacio, recursos. Espacio, recursos. Ese es un modelo, por ejemplo. Otro modelo que también es muy importante y que se vincula mucho con las necesidades del país tiene que ver con la flexibilidad horaria.
tenemos básicamente dos tipos de horarios en los jardines infantiles. ¿Sí? El horario regular y el extendido. Pero muchas veces esos horarios regulares y particularmente por los tiempos de traslado no se condicen con las necesidades de las madres. Hay que recordar que casi 40% de los hogares en Chile son monoparentales, es decir, hay un solo jefe de hogar y normalmente es una mujer. Entonces necesitamos dotar de flexibilidad a la oferta para mejorar las oportunidades de que esas personas puedan utilizar los servicios de los jardines infantiles y no estén sujetos a unos horarios que son irreales en relación con sus necesidades laborales y de mantener a la familia. Entonces también eso es otra de las cuestiones que tenemos que estudiar. Evidentemente esto se relaciona con financiamiento, se relaciona con otras cuestiones que hay que trabajarlas en un diálogo con la sociedad civil primero y después con los actores políticos de toma de decisiones, evidentemente. Hemos visto en el modelo educacional chileno que la plata no garantiza los objetivos. Hay padres, hay familias que hacen tremendos esfuerzos por pagar colegios súper caros y a veces los hijos salen del colegio sin cumplir objetivos básicos, ¿cierto? Si llevamos esto a la educación inicial, al párvulo, a los jardines, debe ser similar. Pero acá tenemos déficit. No todo es plata, pero es importante. Es importante, sí. Se gasta la mitad casi de lo que se gasta en la OCDE. En la OCDE el promedio es $12.000. En Chile se gastan $7.000 por niño. Y también entre establecimientos no se ponen los mismos recursos. También hay diferencia. Así es. Yo creo que los esfuerzos por ampliar la cobertura de la educación parvularia históricamente tomaron distintas vías y actualmente, si bien es cierto, se han aumentado los recursos, estamos lejos de la OCDE, pero por otro lado tenemos algo que llamaría desigualdades estructurales. Un niño que vive en Chile, un niño chileno, bueno, inmigrante también, que vive en Chile y que tiene derecho a la educación, va a ir a un jardín que está cerca de su casa y el gasto en ese niño puede ser el doble en comparación con otro jardín de otro niño, simplemente porque un jardín es de un tipo y el otro es de otro tipo, ambos financiados por el Estado. Por lo tanto, el Estado tiene una reglamentación, una regulación en donde hace una diferencia en términos presupuestarios de inversión por niño. ¿Y por qué? Porque la diferencia es, por ejemplo, que el niño A recibe 125.000 pesos y el B 185.000. ¿Cuál es la razón? Tiene que ver principalmente con dos cosas. Con que los jardines Junji, que pertenecen al Estado, tienen financiamiento basal asegurado. Y los jardines de vía de transferencia de fondos, que son los que reciben subvención del Estado, tienen un financiamiento que es principalmente por niño y por asistencia. Y la asistencia de los niños a la educación parvularia es irregular. Es bastante irregular y tiene que ver con condiciones de salud meteorológicas, obvio, de distinto tipo. Entonces, en esta época empiezan a faltar todos, o sea, en invierno llega 1 de 20 por razones obvias. Y anecdóticamente nosotros hemos detectado que muchas veces incluso los médicos en los consultorios, cuando ven avecinarse proponen que no vayan. Proponen que ojalá si puede cuídelo 2 o 3 días en la casa para que no se enferme. Entonces tenemos un problema de política pública ahí que resolver, que tiene que ver evidentemente con recursos, las estructuras de costos de los jardines infantiles, tanto el que tiene 120 como el que tiene 180.000 pesos por niño son muy similares, muy similares, solo que una oferta está más precarizada que la otra. Ernesto, hemos avanzado, el país le lleva ventaja a muchos vecinos, pero todavía queda mucho por hacer, por eso que ustedes se han reunido en este plan inicial. Tú nos comentabas que se ha puesto un plazo de 2 meses para entregarle al nuevo gobierno las propuestas de cambio. ¿Por qué es tan importante poner hincapié en este objetivo de los más chiquititos? Ha habido décadas de estudio en que se ha comprobado que esta razón explica incluso cambios a nivel cerebral. El estímulo inicial puede hacer que surjamos también como país en las próximas generaciones. Esto es muy relevante. Es muy relevante. Tiene que ver con 2 o 3 cosas. En primer lugar, desde el punto de vista biológico, lo que sabemos a través de los estudios de las neurociencias
es que las conexiones neuronales entre los 0 y los 6 años tienen una velocidad inusitada. Por lo tanto, es, por decirlo de alguna manera, una ventana de oportunidad única para la construcción de una personalidad sana, de un desarrollo cognitivo apropiado y de sentar unas bases que nos puedan servir con posterioridad, no solamente para la educación escolar, sí para la educación escolar, pero para desarrollar habilidades a lo largo de la vida. O sea, ese viejo dicho que antes era una sospecha más bien configurada por la experiencia de que los cabros chicos son una esponja, son una esponja que se ha comprobado con estudios científicos. O sea, si nosotros a los chicos de entre 0 y 6 años les pudiéramos incorporar idiomas, música, operaciones básicas de cálculo, es altamente probable que aprendan mucho mejor en ese primer tiempo que luego en el colegio. Sí, y además habilidades que se conocen comúnmente como blandas. Toda la cuestión de desarrollo socioemocional, el desarrollo de tu propia personalidad, la manera de relacionarse positivamente con los otros, también se construye de manera muy fuerte en esa época. Y la educación inicial tiene justamente muy encarnado en su discurso el desarrollo integral de los niños. Entonces, tiene que ver con desarrollo cognitivo, académico, pero de manera muy importante también tiene que ver con este desarrollo social, emocional, físico, incluso de los niños, que marca una trayectoria hacia el futuro. Lamentablemente lo que vemos, bueno, y para que eso suceda, la educación tiene que ser de calidad. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en Chile, la calidad de la educación parvularia. Lo que sabemos de la calidad de la educación parvularia es que no está en su mejor nivel, pero también sabemos que con esfuerzos dirigidos de apoyo, de trabajo con las educadoras de párvulos, se puede mejorar en un lapso de un año sustancialmente la vivencia, la interacción y la práctica que tienen los niños cotidianamente en el aula. Es un gran desafío que tenemos. O sea, uno de los planteamientos, tal vez el resultado de estos 2 meses de trabajo va a ser algún plan donde el mundo docente que trabaja en los párvulos tenga la posibilidad de apoyo institucional, por ejemplo, que con fondos públicos se potencie la capacitación, que puedan estar en cursos para poder actualizar sus competencias, para poder mejorar en su preparación de lo que hacen cotidianamente, más allá de lo que aprendieron en los institutos u universidades. Sí, bueno, eso de todas maneras debería emanar de ahí. Nosotros actualmente tenemos un marco legal y se ha avanzado en eso. Las educadoras de párvulo que trabajan en instituciones que reciben financiamiento público pudieron entrar ya a lo que se conoce coloquialmente como la carrera docente, que es una nueva ley de sistema de desarrollo profesional docente, y en el 2025 deberían entrar las educadoras de párvulos que están en los jardines infantiles. Ojalá pudiéramos adelantar, sobre todo el tema del apoyo en formación continua a las educadoras y técnicos que atienden a los niños. Son 7 años. Es harto tiempo. Si bien estos son procesos de cambios largos, lo deseable es que se acorten los tiempos porque estamos dejando una generación fuera de esa posibilidad. Sí, claro. Teniendo claro el diagnóstico, digo. Exactamente, y teniendo claro la frase de Gabriela Mistral de el futuro de los niños es siempre hoy. Entonces, de verdad que tenemos un desafío. Evidentemente es un desafío también económico para los gobiernos. Las cuentas tienen que dar, pero nuestra intención es colaborar desde la sociedad civil para ir construyendo este diagnóstico y encontrar vías para poder ir adelantando ese trabajo y apoyando en una visión de Estado y de país el desarrollo de políticas públicas que nos ayuden a mejorar las oportunidades de los niños. Elige Educar, Ilumina, Niños Primero, Centro de la UC, CEP Chile, CEP, Primera Infancia del Centro de Estudios, FEUC, Oportunidad Hogar de Cristo, CEDEP, Educación 2020, CIDE, CIAE, en fin, son 16 las organizaciones que van a trabajar durante estos 2 meses, pero tal vez nos ve gente interesada, profesionales, que les gustaría saber cuál va a ser el mecanismo de trabajo que van a tener, tal vez cómo pueden aportar, tal vez algún sitio, algún mecanismo que también se diseñe para que haya una
comunicación con los actores también, tú decías, con las bases, con los educadores? ¿Cómo lo pueden hacer para ser parte de este diseño? Bueno, la institución que nos ha convocado y que lidera este trabajo de consulta es Elige Educar. Entonces los invitaría a que visiten la página de Elige Educar. Nosotros vamos a colaborar con ellos en una serie de acciones. Vamos a trabajar los sábados para que las educadoras, los directivos puedan tener tiempo de participar, porque en día de semana están cuidando a los niños. Entonces la idea es tener estas sesiones de participación y tener un mecanismo de información y participación a través de la vía web de la página web de Elige Educar. Esa es una de las principales fórmulas, pero también yo creo que la invitación es a tratar de sumarse en esta idea más ciudadana y generalizada de darle el valor que tiene, el valor que verdaderamente tiene la educación parvularia, porque nosotros normalmente concebimos a la educación parvularia como una guardería, como un lugar en donde a los niños solamente los cuidan, y cierto que los cuidan, pero no solamente debe ser eso. Nosotros como padres también debemos de pensar que la educación parvularia como ciudadanos es una gran oportunidad de desarrollo para nuestros niños. No solamente que nos los guarden o cuiden para poder trabajar, sino que da otra, porque acá en este país, como en muchos, padre y madre tienen que salir muy temprano y tienen que dejar, o también las familias monoparentales donde está la mamá o está el papá y necesitan el apoyo de un jardín. Pero también lo relevante es potenciar los contenidos. Y ahí te quería preguntar, Ernesto, ¿cómo estamos en materia de lo que se está haciendo en los párvulos? ¿Es lo suficientemente actualizado? ¿Es lo suficientemente moderno? ¿Está bien diseñado el plan? Porque uno tiene el recuerdo, por ejemplo, de todo lo que está orientado a la motricidad, a que los niños pasen las lanas, ¿verdad?, por el papel, que todo eso es súper importante, porque también se está formando todo eso. Pero da la impresión de que hoy día los niños deberían estar en una etapa superior o avanzar en otros niveles. No sé cuál es el diagnóstico en contenido. Sí, no, mira, en general lo que hemos aprendido de la investigación, y yo creo que hemos avanzado también en términos de política educativa en los últimos años. Bueno, para empezar, institucionalmente tenemos una subsecretaría de educación parvularia. Posteriormente tenemos nuevas bases curriculares que fueron aprobadas el año pasado para la educación parvularia, donde hay una mirada de desarrollo integral. También yo creo que estamos todos mucho más conscientes del valor de la educación parvularia, pero tenemos que ver lo que resulta del diagnóstico, pero lo que uno puede ver desde el punto de vista de la investigación es que el foco que muchas veces se da a la educación parvularia es un foco muy escolarizado. A veces también a los niños de 4 y 5 años les hacen pruebas semanales, una cuestión que no tiene que ver nada con el desarrollo de habilidades para el siglo XXI. El desarrollo de habilidades para el siglo XXI tiene que ver con la colaboración, la participación, el trabajo en equipo, que no se miden a través de pruebas. Entonces la educación parvularia yo te diría que sobre todo los jardines infantiles tienen un énfasis de desarrollo mucho más integral que a veces uno anhelaría que estuviera en el sistema escolar y en las universidades también. Que nosotros hiciéramos un mejor trabajo para desarrollar mejores seres humanos. Esa es la labor que hacen las educadoras todos los días y en eso es en lo que tenemos que apoyarlas. Bueno, gracias por venir, Ernesto, y mucho éxito en este plan inicial. Una misión difícil pero muy necesaria. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Muy buenas tardes.